Entonces empezamos con lo que es la función exponencial. Nosotros llamamos a la función exponencial a las funciones de esta forma: f de x igual a b a la x. Recuerden que nuestra variable acá es x. ¿Qué tiene de especial aquí la variable? La posición que ocupa. Fíjense que esa variable está en el exponente. Está arriba, ¿cierto? Mire, está arriba, está de exponente. Cuando la variable está de exponente, entonces decimos que estamos hablando de lo que es la función exponencial. Y pues la vamos a escribir f de x igual a b a la x. Si ese es el exponente, quiere decir que esto que está aquí en azul es la base. Y la base para nosotros va a ser un número. ¿Qué número? Un valor positivo. La base va a ser un valor positivo, mayor que 0, siempre. Y vamos a considerarlo todos los mayores que 0, pero diferentes de 1. Ahorita ya vamos a ver por qué el 1 no lo vamos a considerar. Y entonces cuando aquí tengamos un número, cualquier número real, positivo, elevado a la x, decimos que se trata de la función exponencial. Bueno, un ejemplo o varios ejemplos de esto podría ser: si yo tengo f de x igual a 2 a la x, f de x igual a 3/5 a la x. Fíjese que aquí la base es mayor que 0, ¿no? Es 2. Aquí la base sigue siendo mayor que 0, porque 3/5 me da 0,6. 0,6 es mayor que 0. Y en ambos casos está elevado a la x. Pero también vamos a encontrar que es función exponencial f de x igual, por ejemplo, 3 a la x menos 2. Esto también se trata de una función exponencial, mire. La variable está en el exponente, que adicional a que esté en el exponente yo estoy haciendo operaciones, ahí le estoy quitando 2, pero también se trata de la función exponencial. Son ejemplos de función exponencial. Ahora miremos por qué decimos que no vamos a trabajar, que vamos a trabajar con los mayores que 0, pero que no vamos a trabajar con 1. Si yo tengo la función exponencial f de x igual a 1 a la x, resulta que si yo empiezo a darle valores a x, por ejemplo, ¿qué pasa cuando x vale 0? ¿Qué pasa cuando x vale 1? ¿Qué pasa cuando x vale 2? ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? ¿Qué pasa con f de x? Entonces, ¿cuánto vale f de 0? Sería igual a 1 a la 0. ¿Y cuánto es 1 a la 0? 1. ¿Qué pasa con f de 1? 1 a la 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es 1 a la 1? 1. ¿Qué pasa con f de 2? Pues me quedaría 1 a la 2. ¿Y cuánto es 1 a la 2? 1 por 1, 1. ¿Qué pasa con f de menos 2? Que me quedaría 1 a la menos 2, ¿cierto? Bueno, ¿y cuánto es 1 a la menos 2? Por propiedades de los exponentes sabemos que esto es lo mismo que 1 sobre 1 a la 2. Que cuando el exponente está negativo, esto quiere decir que esto está sobre 1, ¿cierto? Y que este 1 a la menos 2 yo lo puedo bajar al denominador y me va a quedar 1 a la 2, que le cambio el signo al exponente. ¿Cuánto es 1 a la 2? 1. ¿Y 1 sobre 1? 1. Entonces, ¿cómo son los resultados que estoy obteniendo? Iguales. Todo el tiempo estoy obteniendo como resultado ¿cuánto? Mire, f de 0, ¿cuánto me dio f de 0? F de 0 me dio 1, f de 1, f de 2, f de menos 2, 1. Entonces, todo el tiempo me está dando 1. Entonces, como tal, si la graficara, me resultaba esta función, mire, que para cualquier valor de x, para x0 me da 1, para x1, mire, la función me da 1, para 2 me da 1, para 3
me da 1 para menos 2, ¿se acuerdan? Para menos 2, ¿cuánto nos dio? 1. Entonces todo el tiempo me va a dar 1. Pues esa es la que llamamos nosotros la función constante. Función constante porque para cualquier x el y siempre vale lo mismo, es constante. Y el y en este caso siempre vale 1 para cualquier valor de x. Y entonces por eso no la consideramos función exponencial y por eso aquí decimos que b diferente de 1, porque en este caso se trata de la función constante. Para los demás valores sí la consideramos función exponencial. Ahora, ¿cuál es el dominio de la función exponencial? Entonces, el dominio de la función exponencial son todos los números reales, es decir, va de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Usted puede colocar cualquier valor aquí en el exponente, cualquier número real, positivo, negativo, fracción, cualquier número real, y esta base elevado a ese número real le va a dar un resultado. Nunca va a tener una indeterminación matemática. Entonces aquí puede colocar cualquier número, como puede colocar cualquier valor. Entonces dice usted que el dominio son todos los números reales, o sea que el dominio de la función exponencial va entre menos infinito e infinito. ¿Listo? La gráfica de la función exponencial. Bueno, la gráfica de la función exponencial va a dar siempre la misma forma. Esta es la forma de las gráficas de las funciones exponenciales. Siempre que vea usted este tipo de gráfica, una curva que se pega a un eje, en este caso, si yo la veo hacia la izquierda, ¿cierto? Esta función a la izquierda, usted la ve que sigue así, y que se pega a qué eje? X negativo. Esto se llama una asíntota. La función cada vez se acerca más al eje X negativo, pero nunca lo toca, pero cada vez está mucho más cerca. ¿Listo? Y por el otro lado tiene un crecimiento que inicialmente, mire, inicialmente el crecimiento por este lado es muy lento, pero luego empieza a subir de una manera rapidísima y por eso dice sube de una manera exponencial, sube muy rápido. Entonces por eso, o esa es una característica de la función exponencial. Pero también puede encontrarla así, que decrece muy rápido y luego decrece muy lento. ¿Listo? Entonces normalmente las gráficas de la función exponencial son estas curvas. ¿De qué depende? De la base. Cuando la base es un número, ya sabemos que la base tiene que ser positiva, pero cuando la base es un número entre 0 y 1, sin incluir el 0, sin incluir el 1, números entre 0 y 1, entonces ella es decreciente, es esta curva decreciente. Y cuando la base es un número mayor que 1, vamos a obtener esta curva, que es una curva creciente. Bueno, y recordemos que siempre vamos a contar con una asíntota horizontal. ¿Listo? Siempre voy a encontrar una asíntota horizontal. Ahora, en la gráfica se puede ver el dominio. Esta curva, recuerde que se va a tratar de pegar al eje X y va hasta ¿dónde? Va hasta menos infinito. ¿Cierto? Va hasta menos infinito. Y esta curva va a seguir creciendo y creciendo, pero ella se va y por este lado vamos a ir hasta infinito. O sea, para un valor aquí adelante, yo voy a encontrar la curva, lo que pasa es que la voy a encontrar muy arriba. Entre más adelante la voy a encontrar más arriba, el valor es mucho más grande, pero siempre voy a encontrar resultado. ¿Listo? Entonces por eso el dominio va desde menos infinito hasta infinito. El dominio, el codominio de la función, fíjese que solamente son los valores positivos o el contradominio. Mire que el contradominio, usted no encuentra acá y negativos. El contradominio son todos valores positivos. Incluso usted no encuentra 0. Mire, ella va a tratar de acercarse al eje X. Cada vez se acerca más al eje X, pero nunca lo toca, o sea que nunca va a tomar X igual a 0. Entonces el contradominio son todos los reales positivos. Contradominio de la función exponencial. Bueno, y como siempre, si a mí me dan esta función y igual a 3x, ¿cierto?
y me piden graficarla, pues aquí está la gráfica. Pero ¿cómo hice yo la gráfica? Tabulando. Entonces ahí está, uno hace la tabla, aquí coloca el X, aquí coloca el f de X. En este caso, el f de X acá es esta función, ¿no? Y igual a 3X. F de X es igual a, a 3 a la X. Y recuerde que el dominio son todos los reales. O sea que usted puede dar valores positivos, valores negativos. Por ejemplo, puede colocar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ¿cierto? Valores negativos, valores positivos. Y empieza a calcular. ¿Qué pasa cuando X vale menos 3? Entonces, ¿cómo hace acá? Pues hace f de menos 3. Como la función es 3 elevado al valor de X, entonces me quedaría ¿qué? 3 elevado a la menos 3, que no es menos 27, ¿no? Recuerde que esto es 1 sobre 3 a la 3 positivo. Y 3 a la 3 es 27, entonces quedará un 27avo. Entonces fíjese que para 3 acá está muy pegada al eje X, porque es que un 27avo, si lo paso a decimal, me da 0,03. 0,03 pues muy pegado al 0 acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si trabajo? Entonces aquí ustedes deberán colocar 0,03. Obviamente ahí hay decimales, hay más decimales, ¿cierto? ¿Qué pasa si no trabajo menos 3? Si trabajo el siguiente valor. ¿Quién es el siguiente valor? F de menos 2 igual a 3 a la menos 2, ¿no? Porque estoy reemplazando acá. Base 3 elevada al exponente X. X en este caso es menos 2. X es menos 2. ¿Cuánto me da para menos 2? Entonces me quedará que esto es lo mismo que 1 sobre 3 a la 2, ¿cierto? Esto será un noveno. 3 a la 2 es 9. Y un noveno es 0,11 aproximadamente. Entonces aquí será 0,11. Y fíjese que para menos 2 ya estamos aquí un poquito más arriba, ¿cierto? Aquí estamos muy pegados al eje, aquí estamos un poquito más arriba. Para menos 1, entonces ¿cuánto es f de menos 1? Entonces lo mismo, f de menos 1 es igual a 3 a la menos 1, o sea, ¿cuánto? 1 sobre 3 a la 1, ¿cierto? Para volver positivo el exponente. O sea, un tercio. Y un tercio es, porque 3 a la 1 es 3, y un tercio es 0,33 periódico, ¿no? Entonces fíjese que para 1 acá, para 1 estoy en 0,33. En 0,33, miren, aquí es 0,33, porque es que aquí es 1 de altura. Entonces estoy en la tercera parte, 0,33. Para menos 1, mírenlo. Para menos 1 acá. Para 0, pues para 0 es un valor muy fácil, ¿no? Porque ¿qué me queda? Que f de 0 es igual a 3 a la ¿qué? Y 3 a la 0, ¿cuánto es? 1. Esa es una característica de esta función, que siempre va a pasar por este punto. Independiente de la base, bueno, recuerde, la base son todos los valores positivos, sin incluir el 1. Independiente del valor positivo que yo coloque en la base, todas las funciones exponenciales me van a pasar por el punto 1, 0. Todas las exponenciales puras, o sea, sin hacer traslaciones, sin haber hecho traslaciones, ¿listo? Para 0. Entonces para 0 nos dio 1. ¿Qué pasa en 1? ¿Cuánto es f de 1? Pues aquí vamos, f de 1 es dejar la base quieta, el exponente x cambiarlo por 1, 3 a la 1, ¿cuánto es? 3. Y de una vez, para 2, pues será f de 3 a la 2, ¿cierto? La base quieta, el exponente x, ahora es 2, 3 a la 2, ¿cuánto es 3 a la 2? 9. ¿Y vieron cómo empezó a crecer? 0, 0, 3, 0, 11, 1. Aquí escribí mal el valor para
menos 1 es 0.33, ¿no? 0.33. Ahora sí, para 0,1, ¿cierto? Para 1,3, para 2,9. Miren que aquí creció despacio y aquí de pronto empezó a dispararse los valores. Y eso se ve aquí en la gráfica, miren. Para 1,3, para 2, mire que ya va en 9. Y por eso, cuando yo uno los puntos rojos que acabé de marcar acá, me resulta esa curva, que es lo que llamo la función exponencial. Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue trabajar la función exponencial con una base mayor que 1. 3 es mayor que 1. ¿Qué pasa cuando la base es menor que 1? Por ejemplo, un tercio. Un tercio es 0.33, la base es menor que 1. Entonces, esta es mi nueva función exponencial, que vamos a trabajar. Y igual a un tercio elevado, como es función exponencial, elevada a la x. Un tercio elevado a la x. Igual se tabula. Entonces, ¿qué valores le voy a dar? Aquí x y aquí la función, ¿no? ¿Cuál es la función? F de x igual a un tercio elevado a la x, la base menor que 1. Y empiezo también con valores negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y empiezo a encontrar los f de x o los y, ¿cierto? Entonces empezamos. F de menos 3. ¿Qué hacemos ahí? El 1/3, que es la base, se deja quieta, elevado a la menos 3. ¿Cómo se saca el resultado de esto? Entonces hay una propiedad de la potenciación que le dice que si usted tiene esto, es lo mismo que tener 3 sobre 1 elevado a la 3. Fíjese lo que dice acá, ¿no? Invertí la fracción. Era 1/3, ahora la coloqué 3 sobre 1. El exponente, ¿qué le hice? Lo cambié de negativo a positivo. Este es un trabajo con potencias que lleva una propiedad, que es esta propiedad. ¿Listo? ¿Y cuánto es 3 sobre 1? 3 a la 3 igual 27. Al hacer lo mismo para cuando x vale menos 2, o sea que lo que voy a calcular acá es f de menos 2. F de menos 2 igual a ¿quién? ¿Cómo es la función? 1/3 elevado a la ¿qué? Menos 2, porque el valor de x es el que voy a cambiar ahora. El valor de x lo voy a cambiar por menos 2. Al hacer lo mismo, aplicando la propiedad, ¿qué es esto? 3 sobre 1 a la ¿qué? A la 2 positivo. 3 sobre 1 es 3. 3 a la 2, 9. Entonces aquí me resulta 9. Si mentalmente hacemos lo mismo, ¿para quién? Para menos 1. Entonces, ¿en qué me cambia? Que aquí me queda a la menos 1, ¿cierto? Y aquí, ¿qué me cambia? Que queda aquí a la 1, ¿cierto? Y 3 a la 1, ¿cuánto es? 3. Entonces aquí vamos a obtener como resultado 3. Entonces para menos 1, 3. Bueno, la que sigue es muy fácil. ¿F de qué? De 0. Entonces, F de 0... Entonces cambiamos la x por 0, la x es el exponente ahora 0, entonces ¿cuánto es 1/3 a la 0? Entonces toda cantidad elevada a la 0 da 1. Ahora, si calculamos f de 1, que es el que sigue, ¿cierto? El que sigue es cambiar la x por el 1, entonces aquí esta x, que es el exponente, va ahora en 1, entonces me queda 1/3 a la 1. 1/3 a la 1 pues vuelve a ser 1/3, y 1/3, si lo paso a decimal, es 0.33 periódico, que es el valor que va acá. Ahora, cuando calculo f de 2, ¿qué será f de 2? Pues 1/3 elevado a la ¿qué? A la 2. Y aquí, ¿cómo se hace cuando es fraccionario? Recuerde que aquí se hace el numerador al cuadrado sobre el denominador al cuadrado, por propiedades de la potenciación. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, 1n que ya hemos visto que era 0,11, ¿cierto? Y así vamos haciendo con cada uno de ellos. Miramos la gráfica. Si yo grafico los puntos, mire, para acá, bueno, ahí está, para esto que es menos 2, para menos 2, ¿cuánto nos dio? Entonces ahí está, para menos 2 nos dio 9, mire. Para menos 1, ¿cuánto nos dio? Para menos 1 nos dio 3, ahí está el punto.
para 0 siempre pasa, ya lo dijimos aquí atrás, ¿cierto? Siempre va a pasar por este punto, la función exponencial, por el punto 0,1, mírelo, 0,1, si ve, independiente de la base, siempre va a pasar por ahí. Para 1, ¿cuánto nos dio? 0,33, que ahí está, mire, para 1, 0,33, para 1, 0,33, la tercera parte, mírelo, ahí está. Para 2, 0,11, mírelo aquí bien bajito, 0,11 acá, eso es para 2. Y me va a quedar esta curva, ¿listo? Que es la misma de atrás, pero al contrario, ¿no? Incluso si ustedes ven, esta es el reflejo de la otra. Fíjense acá. Si este es f de x, este sería f de x igual, este es f de x igual a 1/3 a la x, el reflejo de esta función es f de x igual a 3 a la x. El reflejo de esta función con respecto a qué eje. Esta función está reflejada y esa es su reflejo, pero con respecto a qué eje, al eje y. ¿Cómo se hace para reflejar una función respecto a y? Pues se cambia esta x por menos x. O sea que si yo coloco, o si yo digo que esta función es el reflejo de esta, es porque esta es f de x igual a 3 a la menos x. Pero fíjese que aquí yo no tengo 3 a la menos x, tengo 1/3 a la x. Sin embargo, si yo aplico las propiedades de potenciación, yo voy a demostrar que estas dos cosas son lo mismo. Las propiedades de la potenciación que usted necesita son estas, mis chicas. Bueno, recuerden la primera propiedad, producto de potencias de igual base, ¿no? Se deja quieta la base, se suman los exponentes. Esta que es la de exponente negativo. Si yo tengo 1 sobre b a la x, el b a la x está en el denominador, yo la puedo poner en el numerador, pero debo cambiar el signo al exponente. Y viceversa también vale, ¿no? Si está arriba como b a la menos x, yo la puedo bajar al denominador y ya le cambio el signo al exponente, me queda b a la x positivo. Esta que es la distributiva, si yo tengo a por b a la x, yo puedo decir que eso es a la x por b a la x. Y viceversa, si yo tengo a la x por b a la x, yo puedo decir que eso es a por b toda la x. Se cumple en los dos sentidos. Esta que es la del cociente, si yo tengo división de dos potencias que tienen ambas la misma base, dejo la base quieta y resto exponente de numerador menos exponente de denominador, ¿cierto? Esta que es potencia de una potencia, o sea, si yo tengo ya una potencia y de paso le elevo a otra potencia, entonces simplemente digo que eso es dejar quieta la base y multiplicar las potencias, multiplicarlas, ¿no? No la confundan con esta que es sumarlas. Este es producto de potencias, ¿cierto? Y esta es potencia de una potencia. Y este es cociente de potencias, donde distribuyo el exponente para el numerador y el exponente para el denominador. Estas propiedades de potenciación las vamos a utilizar. Y con estas propiedades es que yo voy a demostrar que tener 1/3 elevado a la x es lo mismo que tener 3 a la menos x. Bueno, lo voy a hacer aquí en la mitad. Entonces, mire, si yo tengo 1/3 a la x y aplico la propiedad 6, esto será lo mismo que ¿qué? Aplicando la propiedad 6, mírenla. La propiedad 6. A sobre b a la x es lo mismo que ¿qué? A la x sobre b a la x, ¿cierto? Esa es nuestra propiedad 6. Si la aplicamos acá, esto será lo mismo que ¿qué? 1 a la x sobre 3 a la x. ¿Listo? Bueno, y esto me tiene que dar 3 a la menos x. Ahora, si yo aplico la propiedad 2, miren la del exponente negativo, esto será lo mismo que ¿quién? Que 3 a la menos x sobre 1 a la menos x, ¿cierto? Y eso me tiene que dar 3 a la menos x. Pero yo sé que 1 elevado a cualquier potencia, y lo dijimos al principio, ¿cierto? Siempre me va a dar ¿qué? 1.
constante, me va a dar un valor constante fijo, 1. 1 elevado a cualquier potencia me va a dar siempre 1. Entonces, si yo tengo en cuenta que 1 elevado a cualquier potencia siempre me va a dar 1, o sea que este resultado vale 1. ¿Y cuánto es 3 a la menos x sobre 1? Pues sencillamente 3 a la menos x. Y ahí estoy demostrando que tener 1/3 a la x, ¿cierto? Tener 1/3 elevado a la x es lo mismo que tener 3 a la menos x. Por lo tanto, estoy diciendo acá, mire, que recuerden que para hacer reflexión de una función respecto al eje y, no es sino cambiarle el signo a la x, cambiarla por menos x. Y al cambiarla por menos x ya obtengo la reflexión. Pero esta es esta misma. ¿Listo? Y son las dos funciones reflejadas respecto a y, o la misma función reflejada respecto al eje. Bueno, hago aclaración aquí del exponente negativo. Fíjese lo siguiente, fíjese que yo tengo aquí 1 sobre b elevado a la x y el exponente es positivo. Mire que yo lo que hago es este denominador ponerlo en el numerador. El 1 lo pongo abajo, ¿sí o no? Pero al cambiar, bueno, aquí este 1 estaría a la 1, aquí ya me quedaría a la menos 1, ¿sí o no? Pero es que 1 elevado a cualquier potencia siempre da 1, ¿cierto? Entonces por eso no hay necesidad de escribir ahí el negativo. Y entonces, fíjese que aquí lo que estoy demostrando es, cómo yo puedo volver un exponente que está positivo, lo transfiero, si está en el denominador lo transfiero al numerador y si está positivo pasa a negativo. Y viceversa, yo puedo decir que tenía b a la menos x y este b a la menos x estaba en el numerador. Yo puedo decir que lo bajé al denominador y entonces ya me bajó como b a la x positivo. Y como lo bajé en el denominador, pues en el numerador va a quedar el 1. ¿Listo? Entonces se puede aplicar en los dos sentidos. O usted puede decir, tener 1 sobre b a la x es lo mismo que tener b a la menos x, tal como dice la propiedad. O tener b a la menos x es lo mismo que tener 1 sobre b a la x con la x exponente positiva. Bueno, y finalizamos acá mirando cómo puede variar la función exponencial. Entonces, ojo, ya sabemos que todo depende de la base, que la base puede ser un número entre 0 y 1 o un número mayor que 1. Aquí la base es 1.2, es mayor que 1, ¿cierto? Aquí la base es 2, aquí la base es 3, aquí la base es 5. ¿Qué pasa cuando la base va creciendo? Que la función se hace más que crece mucho más rápido. La función crece mucho más rápido. Entonces, entre más grande la base, la función crece mucho más rápido. Otra conclusión, acá, ¿qué punto es este? 0,1. Siempre cualquier función exponencial básica va a pasar por el punto 0,1. Y si la base es positiva, ¿cierto? Mírela. Y mayor que 1, positiva y mayor que 1, fíjese que siempre va a estar o va a haber asíntota horizontal. Siempre se va a ir pegada hacia el eje X negativo. El dominio de la función siempre van a ser todos los reales. Y el contradominio, ¿listo? Todos los reales positivos, mírela, todos los reales positivos. Esas son las características de la función exponencial. Enseguida vamos a mostrar ejemplos de cómo yo puedo hacer que esta función, yo ya voy a hacerle traslaciones. Entonces, cómo yo hago que esta función se corra para la derecha, para la izquierda, que suba o que se vaya a los negativos, ¿listo? Teniendo en cuenta estas gráficas básicas, estas gráficas fundamentales.